Hablar de la lógica racional eh, puede plantearnos muchos conflictos internos. Por ejemplo, ¿qué entiende uno por lógica? ¿Y qué entiende por racional? La lógica es un compendio, es una interpretación, es un método, es una manera de apreciar algo. ¿Qué es racional? Proceder de acuerdo a procedimientos, de acuerdo a esas lógicas. Uno podría llegar a pensar que la lógica racional, dentro de cualquier sana comprensión, tendría que partir de la lógica de la naturaleza como presupuesto esencial previo. Es decir, todo orden mental de juicio o de pensamiento que desarrolla nuestra especie, incluyéndonos a todos sus miembros, tiene que estar acorde con la esencialidad de lo previo, y la esencialidad de lo previo es la naturaleza. Nosotros somos miembros de la naturaleza que la institucionalidad nos ha acostumbrado a negar la naturaleza. Y ahí está el gran problema. No la asumimos, no la tomamos. Pensamos que somos independientes de la naturaleza, autónomos, autóctonos, que podemos hacer con ella lo que queramos, porque si en algún momento dado la naturaleza, por lo menos en nuestro hábitat mínimo llamado tierra, desaparece, ese hecho sucederá dentro de milenios. No nos ponemos a pensar que de pronto nosotros estamos dañando el agua que tomarán nuestros hijos, o la tierra de la cual deberán tomar sus alimentos nuestros descendientes. Ese tipo de cosas no nos ponemos a pensarlas. Y entonces, la institucionalidad, para poder ser correspondiente con sus propios modelos, se asume dentro de un instrumento que ellos denominan lógico. Ese instrumento lógico, ¿cuál es? Su propia lógica. Y ahí empiezan a encerrarse. Entonces, es verdad, porque nosotros lo proponemos, y como nosotros lo proponemos, es verdad, y se olvidan de marcarla dentro de lo previo, dentro de la naturaleza. Y allí vienen todos los desvíos. Obviamente, para poder controlar estos desvíos, es necesario tomar decisiones en ocasiones agresivas contra la misma especie. Porque analizarlo implica necesariamente el error, la comprensión de ese error que existe, que si existe una lógica que no da respuesta a las necesidades de la humanidad, pues simplemente esta lógica no le sirve a la humanidad. Puede ser interesante como un fenómeno de producción de alguien inteligente o de un grupo de presión, de poder o de construcción si se quiere, pero en ningún momento va a tener la categoría ni la importancia para poder ser un valor universal dentro de la especie. Y ahí está el hecho primordial. Si existen valores universales, esos valores universales tienen que tener en sí mismos la comprensión de la lógica. Entonces, por ejemplo, si existe la vida y la comprendemos como un valor universal, la lógica es respetar la vida. Y es un elemento al cual llegamos sin necesidad de esforzarnos demasiado, ni de profundizar ni siquiera mucho. Es un elemento que podríamos decir es obvio. Y entonces, ¿por qué no lo tomamos? Porque la institucionalidad desvía las apreciaciones de lo obvio y lo complejiza. Entonces todo es tan complejo que no tenemos capacidad de comprensión sobre nuestro entorno, ni tenemos capacidad de comprensión sobre la naturaleza, ni sobre los problemas, ni sobre las dificultades. No es cierto. La lógica de la naturaleza está presente en todos y cada uno de nosotros. Uno sabe cómo mueve una mano, uno sabe cómo observa, y uno sabe cómo se comportarán los seres humanos. Si una persona escucha normalmente y se le pega un grito, lo más normal es que se sobresalte. Y así, de modo que no es necesario tanto estudio, ni ser un genio. Las cosas
que existen en verdad pueden ser apreciadas en verdad, asumidas en verdad y en tal forma proyectadas para construirnos a nosotros mismos. Así, la lógica de la racionalidad ha de partir necesariamente de la lógica de la naturaleza, ser en verdad su efecto. Pero para nosotros puede ser un origen de procesos, porque quienes tenemos esa racionalidad somos nuestra especie, ustedes y todo el conjunto de nuestro género humano. De modo que pensemos mejor, asumámonos mejor, integrémonos mejor en la naturaleza, observémosla. Ella misma nos dice cuál es la lógica de la racionalidad. Hasta pronto, María.